Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de la primavera democrática. La primera parte, en este caso, nos vamos a enfocar en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Que va a coincidir en este caso con la historia universal, ¿no? En este caso, con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que su gobierno inicia en 1939 y culmina en 1945. En el aspecto político, Manuel Prado era miembro de una de las familias más ricas de todo Lima, ¿ya? La familia Prado. Su padre había sido 2 veces presidente de la República en el siglo pasado. Durante las elecciones de 1939 fue apoyado por el gobierno de Benavides, el general Benavides, y llega al poder gracias al apoyo de un pequeño grupo de sectores de izquierda, ¿no? Que van a incluir al Partido Comunista. Estos grupos, siguiendo la política soviética, apoyaron a Prado como el representante de la burguesía nacional hacia la lucha contra los países fascistas y nazistas durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se van a expulsar a los alemanes y a los japoneses, ¿no? Lo van a expulsar, lo van a, en este caso, llevar a Estados Unidos. Con su ascenso al poder se inaugura un ciclo democrático basado en la liberación política que significaba la autorización de la acción sindical y de la legalización del Partido Comunista. Pero el APRA, quien va a ser su máximo opositor, va a ser en este caso considerado como un partido político no legal. Aunque en este caso permitió que se conforme la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, inicialmente dirigida por apristas y comunistas. Sin embargo, al poco tiempo el APRA tomó la dirección sindical bajo el liderazgo de Luis Negreiros. Otro aspecto importante también, pues, ¿no? Vamos a poder observar en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche la guerra contra Ecuador en julio de 1941, que va a marcar en este caso uno de los acontecimientos más importantes. Este conflicto que se va a dar contra Ecuador inicia en julio de 1941, ¿no? Aquí vamos a poder observar el avance de las tropas ecuatorianas que querían apoderarse de estos territorios de Jaén, Tumbes y Maynas. Ecuador va a atacar a nuestras guarniciones en la zona limítrofe, pero se va a crear el agrupamiento norte con sede en Piura bajo el mando del general Eloy G. Ureta, teniendo la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y aunque no lo crean, nosotros vamos a salir victoriosos, ¿ya? Y estuvimos avanzando hasta tal punto de que tuvieron que intervenir Estados Unidos, Argentina y Brasil para poner un cese al fuego. Pero a pesar de ese cese al fuego, las fuerzas ecuatorianas seguían atacando a la Policía Nacional del Perú. Un hecho importante es que va a fallecer aquí el teniente de la Guardia Civil Alipio Ponce Vázquez, quien es considerado pues no como un héroe para la Policía Nacional del Perú. Desde una óptica alejada del aspecto belicista, la victoria militar contra Ecuador, ¿no? Para nosotros significaba algo muy importante, ¿no? Porque estábamos saliendo ya de este fantasma de nuestra derrota anterior con Chile. Y también para el propio presidente Manuel Prado Ugarteche, porque recordemos el padre de Manuel Prado Ugarteche, chicos, no sé si se acuerdan, en plena guerra con Chile, supuestamente pues no salió al extranjero para comprar armamento y así enfrentarnos a los chilenos, pero nunca regresó, jamás regresó, ¿no? Su padre de este personaje. Pero a pesar de eso, miren, fíjense cómo es la historia, a pesar de eso, lo eligieron al hijo como presidente, ¿ya? A ver, luego se firma el Protocolo de Paz y Amistad y Límites de Río de Janeiro, en Brasil, el 29 de enero de 1942, en las que, mediante ya la mediación de Estados Unidos, Argentina y Brasil, ¿no? A los que después se va a unir Chile, vamos a tener, pues, ¿no? Un tratado importante contra Ecuador, ¿no? Para establecer los límites reales, ¿no? Entre nuestro territorio y el territorio del país vecino. ¿Qué otra cosa más estaba sucediendo en este periodo? Se estaba dando el Perú y la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque japonés al Pearl Harbor, nuestro país rompe relaciones diplomáticas con el eje y se unió a los aliados. Luego el gobierno estrechó relaciones con Estados Unidos, ¿no? Recordemos, antes nosotros apoyábamos a los enemigos. Mediante el cual permitió el establecimiento de una base norteamericana en el puerto petrolero de Talara.
deportar en masa a miles de residentes japoneses a los Estados Unidos y aceptar el establecimiento de una política de estabilización de precios de las materias primas peruanas a cambio de la reducción de las tarifas arancelarias norteamericanas. Así, de esta forma, Prado fue partidario de la política de buena vecindad declarada por Roosevelt en 1933. Obviamente, pues no le van a decir buena vecindad porque estábamos apoyando a los estadounidenses. Aquí Víctor Raúl Haya de la Torre decía, pues, ¿no? De que la política de Estados Unidos era el paso más extraordinario que haya dado un gobernante de los Estados Unidos en favor de las relaciones interamericanas. Así, la base de este plan fue mantener la soberanía nacional y popular. De lo contrario, Estados Unidos podría verse amenazado por la alianza del totalitarismo latinoamericano bajo la influencia de los países del eje. En el aspecto económico, ¿no? La economía de nuestro país estaba un poco con problemas, porque en primer lugar, estábamos saliendo recién de un conflicto que perdimos, ¿no? Una guerra con Chile, ¿ya? Pero nuestras exportaciones, ¿no? Estaban teniendo un aspecto muy favorable, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial lo que más se utilizan son armamentos, es el uniforme para los soldados, ¿no? El caucho que se utiliza también para los vehículos, ¿no? En este caso. Y nuestro país fue uno de los principales exportadores de estas materias primas, ¿no? Como por ejemplo minerales para la elaboración de las armas de guerra, algodón para los uniformes, azúcar para la alimentación y caucho para las llantas. El volumen de nuestras exportaciones crecieron de manera considerable, pero sin embargo, al mantenerse estabilizados los precios unitarios de las materias primas, debido al arreglo de que el gobierno peruano había cortado con el norteamericano, dicho crecimiento no fue el esperado. O sea, si nosotros nunca hubiéramos aceptado pues nuestra política que nos implanta Estados Unidos, al momento de vender nuestros productos, nuestras materias primas, hubiéramos tenido un gran ingreso económico, muy alto. ¿Ya? Pero como siempre, pues no, los gobernantes de la época son unos tremendos ladrones que buscan favorecerse únicamente ellos, ¿no? Firman este tratado con Estados Unidos y eso nos perjudica a todos. Ahora, las actividades industriales fueron estimuladas también por el Estado con la creación del Banco Industrial en 1940. Se promulga también la Ley del Fomento Industrial y la Superintendencia del Bienestar Social. De esta manera se genera la dependencia económica de Estados Unidos. Prácticamente a partir de este momento vamos a ser una colonia más de Norteamérica. Hechos y obras. Creación de los departamentos de Tumbes y Pasco fue algo muy importante en este gobierno. También se crea el Comité Técnico de Irrigación, Corpac, y el CIPA, Servicio Cooperativo Internacional de Producción de Alimentos, y la Corporación Peruana del Amazonas. También la organización de la CTP, se realiza un censo en el año 1940 que da un aproximado de 7 a 8 millones de personas. ¿Ya? También vamos a poder observar aquí un terremoto el 24 de mayo de 1940 que afecta a Lima y otras ciudades del país, y el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú el 11 de mayo de 1943. Luego se va a reconstruir pues, ¿no? por el historiador Jorge Basadre. Las elecciones de 1945, conforme a la Constitución reformada por el plebiscito del general Benavides y por el Congreso, el periodo presidencial duraba 6 años. Al llegar el término de su mandato en 1945, Prado llama elecciones para el 10 de junio de dicho año. Se presentaron candidatos como Eloy Ureta, luego estaba pues, ¿no? el doctor José Luis Bustamante y Riveros, y de aquí José Luis Bustamante Rivero, que pertenecía al Partido Democrático Nacional, ¿no? y también estaba una pequeña parte del APRA, va a ganar. De esta forma llega al poder José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Ahora, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué acontecimiento internacional ocurrió durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche? Bueno, pues no, se da la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se toleró la participación del Partido Comunista en el Perú? Porque teníamos en este caso ciertos lazos con la URSS, con Rusia, ¿no? Este modelo de gobierno antifascista
antiimperialista, ¿no? Estábamos en contra de Alemania, pero apoyábamos a la URSS. ¿En qué consistió el Tratado de Préstamos y Arriendos? Netamente fue un sistema tributario que va a beneficiar a la clase burguesa. Luego realizamos la siguiente práctica. Ahora, aquí tenemos también una lectura importante, ¿no? El día que nuestro país, Perú, pidió perdón a Japón por los abusos cometidos en plena Segunda Guerra Mundial. Y esto se dio pues obviamente porque nosotros nos alienamos con Estados Unidos. El pasado 14 de junio, Perú, a través del presidente de la República, Alan García, pidió perdón al Japón por los abusos cometidos por nosotros, que lo hicimos en contra de la sociedad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, donde nos alienamos con Estados Unidos y fuimos capaces de destruir lo que los inmigrantes ganaron honestamente, ¿no? Desde 1899, día en que oficialmente data el primer ingreso de inmigrantes a nuestro territorio. Quizás será imposible describir una historia tan fácilmente como la de los japoneses y sus descendientes en el Perú. Llegaron en 1899 ocupando aquel barco, el Sakuramaru. Fueron 790, aunque antes quizá algunos otros hijos del sol lograron pisar tierras peruanas. Llegaron y trabajaron en haciendas de manera honesta y ejemplar. Los japoneses fueron de esta manera creándose no solo una imagen, sino además anticuerpos propios de una sociedad que no se podía arrancar las taras del colonialismo. Pese al recelo y principalmente en las zonas costeras, los japoneses del Perú fueron creciendo y de esta manera pasaron a tener participación en sectores de la sociedad peruana de entonces. Primero en bodegas y peluquerías, los descendientes de japoneses, ahora comprobadamente peruanos, no la tuvieron más fácil que sus progenitores. Debieron lucharla de la misma manera, trabajando y ahorrando dinero de múltiples trabajos en horarios considerablemente polémicos. Inicio de los abusos. El 7 de diciembre de 1941, Japón le declara la guerra a Estados Unidos. A partir de allí empieza otra historia, ¿no? Una llena de abusos y desprecios a miles de humildes japoneses. Aquella fecha, como era propio de un acercamiento político-militar, Perú se alió con Estados Unidos e incluso se declaró la guerra al país del sol naciente. Fue entonces en que los recelos de peruanos que veían en los japoneses un obstáculo a su ya de por sí lento desarrollo se convirtieron en realidades, las listas negras y los campos de concentración. De pronto se inició una persecución voraz contra los japoneses aquí en el Perú. No tenía mucho de iniciado el conflicto y aquí se diseñaban listas negras que incluían nombres de japoneses o descendientes de dicho país que cumplan las condiciones para ser expulsados del país. Dichos listados buscaban expulsar del país a los japoneses, básicamente considerar un japonés o Nisei o Nikkei como parte de un grupo de infiltrados que harían daño al Perú y deportarlo a campos de concentración en Estados Unidos. Los abusos a japoneses en Perú fueron muchos, fueron centenares. Desde el cierre de colegios en donde se enseñaba japonés hasta la quema de viviendas ajenas, la crueldad preponderó. Lima parece una ciudad que no sabe perdonar y tuvieron que pasar 70 años para que el Estado peruano reconozca los abusos cometidos en el Perú en contra de los japoneses. Una sola palabra, perdón. Hoy día vengo a decirles como un presidente del Perú que personifica a la nación que pedimos perdón por ese grave atentado contra los derechos humanos y la dignidad de los peruanos japoneses y japonesas en 1941. Alan García. Salvo el gesto del presidente Fernando Belaúnde Terry, quien donó el terreno de la Asociación Peruano-Japonesa a la comunidad de descendientes de la Tierra del Sol, a partir de ahí no se observó más. Pero tal como lo mencionan mayoritariamente los Nikkei, más que dinero o resarcimiento económico, se valora el sentido del mensaje y lo más simbólico de 6 letras, perdón. Entonces, ¿por qué Perú le declara la guerra a Japón? Obviamente porque nosotros nos alineamos con Estados Unidos. Ya esa fue la razón principal. ¿Por qué el presidente del Perú pidió perdón a Japón? Por los abusos cometidos, por los maltratos que se realizaron en contra de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la palabra oficialmente está entre comillas? Bueno, porque no hubo un hecho real, un hecho fáctico, ¿no? Que demuestre pues que un presidente peruano haya pedido, en este caso, disculpas públicamente y lo haya aceptado, ¿no? ¿A dónde fueron deportados los japoneses? Fueron deportados a Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión acerca del accionar de la sociedad limeña contra los japoneses? Pues no, en primer lugar es deplorable considerar pues no a otro ser humano que es igual que tú, que respira,
que tiene el mismo color de sangre, ¿no? Que es de la misma especie, considerarlo de esta forma, simplemente por un conflicto que se inicia entre los que están gobernando en esa época, pues, ¿no? Y es algo deplorable, algo muy crudo, muy duro y que no se debe de repetir nuevamente. Los estudiantes, ustedes realizan las actividades de la página 44 de acuerdo a la información del día de hoy.